El pastor Marcelo Ávila, presidente de la Red de Gestores de Paz. Dicha red es el Ministerio de Uniformados Cristianos en Argentina. Gestores de Paz, una fundación reconocida por el gobierno nacional como entidad de apoyo, asesoramiento, de contención, consejería social. El pastor Marcelo es casado con la hermana Jovita, esposa del pastor Marcelo. Tienen 2 hijos mayores de edad casados y también tiene 2 nietos. Vive en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, en la Patagonia, Argentina. Es sargento primero retirado de la policía, hace 23 años de servicio, con 20 años como pastor misionero y evangelista, director y capacitador de consejeros sociales e institucionales en capellanía comunitaria y un canal de bendición para capellanes uniformados, el cual le damos muchos agradecimientos y un fuerte abrazo y una cordial bienvenida. Pastor Marcelo, bendiciones, bienvenido, esta es su casa. Bienvenido, Pastor Marcelo. Dios me lo bendiga, Pastor Uber, Pastora, yo en Lima, y la verdad que un gusto de poder compartir la experiencia, el trabajo con ustedes, ya que fueron mis anfitriones cuando estuve en Colombia, pude compartir con ustedes, su familia, y conocer a muchos siervos de Dios allí en Bogotá, y bueno, por lo que Dios me ha llamado al trabajo de misionero y poder extenderme y poder visitar varios países y como sí recorrer todo mi país, que es uno de mis objetivos principales. Así que agradezco por la invitación y poder ser parte de esta actividad. Me ha tocado un tema bien bonito, bien lindo, muy, muy agradable, como es la misión y el trabajo de un capellán misionero. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un misionero? El misionero es el que tiene la misión y la tarea de la evangelización y la promoción de la palabra de Dios. El misionero es la persona que se dedica a enseñar la palabra de Dios en lugares diferentes y hacer ver que la vida es diferente y puedan vivirla en paz y en comunión. El misionero va a aquellos lugares donde nadie puede ir, donde nadie ha llegado, a las personas que no conocen la palabra de Dios y que ellos puedan aplicarlo en su vida. El misionero es la persona cuyo objetivo principal es anunciar el evangelio y mostrarlo a través de la obra y palabra entre aquellos que no creen de Dios. Esta forma de la del misionero es propicia hacia la gente a la cual no quiere saber de Dios o nunca han llegado a un lugar a buscar a Dios. Cuando hablamos del llamamiento del misionero, debemos entender que el llamado empieza a través de Dios en el corazón de las personas. Cuando decimos ser misioneros o trabajar en lo que Dios nos ha enviado, tenemos que estar predispuestos a todo lo que el Señor vaya poniéndonos adelante. Pero antes de poder iniciar el trabajo misionero, uno tiene que entender que en el lugar donde va, la cultura es diferente, las personas son diferentes, el hablar es diferente, el comunicarse con otros es diferente, y aprender también de que las comidas son diferentes,
Y uno tiene que aceptar y compartir para que la otra persona no se ofenda. Escuché por ahí un grupo de misioneros que fueron a un lugar en la selva y en un momento dice que le hicieron comer hormigas. Y los misioneros dijeron, ¿cómo comer hormigas? Y ellos comían hormigas. Pero los nativos estaban tan atentos a la reacción de estos misioneros que veían a ver qué es lo que hacían. Cuando ellos emprenden el momento de empezar a comer, solamente le pidieron a Dios que no le hiciera mal, que fuera un alimento para ellos lo más normal. Y cuando terminaron, esta gente lo aceptaron. Y le dijeron, si tú no hubieses comido las hormigas, ya te hubiésemos expulsado de este lugar. Porque para ser amigo nuestro y querer hablar con nosotros, tienes que hacer y aprender nuestra cultura. Y a veces nos cuesta a entender en dónde vamos transitando y a dónde Dios por ahí nos quiere llevar. He tenido la oportunidad de estar en toda Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela. Poder estar en diferentes lugares, vivir diferentes experiencias e irme dejando todo. Mi familia, mi esposa, mis hijos, y cumpliendo una misión de la cual Dios me había encomendado. Cuando hablamos de envío, cuando Dios encomienda algo, a mí me tocó enfrentar una realidad que era a la congregación que yo pertenecía. Yo era pastor de una iglesia y Dios me venía hablando que yo tenía que viajar, que tenía que salir a otros países. Enfrenté a los directivos de la misión donde yo pertenecía, a la congregación, y me dijeron que ellos no aceptaban al misionero ni al evangelista, y que lo que yo tenía era un problema de locura. ¿Cómo me voy a ir a otros lugares si ellos no lo sentían ni lo consideraban? Y acá no era un problema que ellos se lo sintieran o no lo consideraran, el problema era que Dios me lo hacía sentir a mí. Dios me hablaba a mi corazón, a mí, qué es lo que yo tenía que hacer. Entonces, para hacer una cosa sana y correcta, renuncié a la misión, pero no renuncié al pastorado. Porque entendí que el pastorado me lo daba Dios. Pero entendiendo que el propósito de salir, de llevar el mandato, venía de parte de Dios. En Mateo 28, 19 y 20, ahí está claro. Ahí se realiza el trabajo de misionero. Vamos a hacer un poquito de historia de a dónde viene la palabra misionero. La palabra misión se originó en la década de 1590 en una compañía jesuita que envió a algunos miembros al extranjero, ya que la vocación de la orden era servir a Cristo en una misión universal. Concretamente, entre 1580 y 1592, salieron de Lisboa 50 jesuitas con rumbo a la India. La palabra se popularizó a partir de la traducción latina en el pasaje bíblico en la que Cristo envía a sus discípulos a predicar en su nombre. La palabra misión tiene el sentido de trabajo, de tareas y quehaceres y cometidos para llegar a un objetivo. El número de cristianos, de misioneros cristianos a lo largo de la historia es muy difícil de calcular. Actualmente hay obras misioneras que han enviado 2.400 personas, entre hombres, mujeres e incluso familias, desde su inicio, desde ese ministerio. Hoy se representan los misioneros de la Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa,
las comunidades anglicanas, las iglesias protestantes, pentecostales e independientes, aún iglesias indígenas, en la cual se centran en un centenar de ellos, también han quedado mártires en las misiones. Cuando nosotros hablamos de capellán misionero, hay algunos que creen que el ser misionero es, alguien me dijo por ahí, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser misionero como usted para viajar a otros países? Y yo le dije, no es necesario que tú viajes a otros países. Si tú quieres ser un misionero, primero tienes que empezar con tu familia, con tus amistades, con tu barrio, tu ciudad, tu estado, tu provincia y tu país. Porque el Señor, cuando da la orden, dice, me serán testigos en Jerusalén. Jerusalén significa casa, o sea, mi hogar. Me serán testigos en mi hogar primero. Después, en Judea. En Judea son mis vecinos y mis parientes los que están en contacto con nosotros, los que ven qué hacemos nosotros. Ellos son Judea. Y me serán testigos en Samaria. En Samaria son mis compañeros de trabajo, mi barrio, mi ciudad. Serán ellos los que tenemos que ser testigos de Dios en esos lugares. Y después van a ir a los confines de la tierra. Porque hay muchos que desean ir a los confines de la tierra, ir a otros países, conocer otras culturas, estar en otros lugares. Pero se mueven si le pagan el pasaje. Se mueven si le prometen una buena remuneración económica. Si no, no se mueven. Pero el misionero, la verdadera vocación del misionero, más cuando estamos dentro de una organización como el capellán, podemos nosotros no solamente pretender ir a un país. Yo puedo ser misionero en mi lugar de trabajo. Yo puedo ser misionero en una institución. Pero yo para entrar a una institución, para entrar a un país, para entrar a un organismo, yo tengo que aprender y entender qué es lo que ellos viven y qué es lo que ellos necesitan. Como por ejemplo nosotros aquí en Argentina, una del trabajo que yo hago, yo voy a una unidad policial, porque es donde Dios me capacitó a mí. Si yo en mi vida fui médico, o enfermero, o maestra, o tuve una profesión, es ahí donde Dios nos capacitó. A mí me capacitó en la policía. Aprendí y vi las necesidades de los policías, y esa necesidad la viven en todos los países. Todos los policías de todos los países viven el mismo problema y situaciones que viven los policías en Argentina. Entonces, cuando yo llego a una unidad, allí me presento, no me presento como capellán, no me presento como pastor, no me presento como misionero, no me presento como evangelista, no me presento como apóstol, porque ellos, todas esas palabras, las relacionan con religión. Entonces, cuando yo me presento en ese lugar, le digo, yo soy el sargento primero de la policía de Río Negro. Entonces, cuando yo me presento con mi nombre y mi grado, ellos están entendiendo que alguien que se les acercó a ellos es igual que ellos. Entonces yo me presento y le digo, señores, viví 23 años en la policía, trabajé 23 años en la policía, tuve esta y estas experiencias. Lo que ustedes están pasando hoy, lo que ustedes están viviendo hoy, yo ya lo viví. ¿Y saben qué? Muchos cometieron errores,
Muchos fueron perjudicados, no solamente ellos en su carrera, sino también en su familia. Y yo les vengo a decir hoy que hay una salida, que hay un momento de decisión donde ustedes deben buscar ayuda. ¿Y sabe qué? Yo soy fulano de tal. Y esta es mi tarjeta personal. Y usted cualquier cosita que usted necesite, 2 de la tarde, 8 de la noche, 3 de la madrugada, necesita algo, un consejo, un abrazo, aquí estoy, llámeme. Y me voy. Se terminó mi charla. A todos les dejo una tarjeta personal. Fuera de todo el ambiente de estar con 20, 30 personas, en privado me mandan mensajes. Quiero hablar contigo. Tengo un problema familiar. ¿Podés llegar hasta mi casa? ¿Querés que vaya a tu casa? Y ahí se empiezan a abrir. Ellos tienen que encontrar en el capellán a un amigo. Deben encontrar en el capellán a un hombre que ha sufrido las mismas situaciones que hemos sufrido, están sufriendo ellos ahora. Si yo ahora, en este caso mío, nunca fui enfermero, pero yo quiero entrar al hospital y tengo que interiorizarme un poquito de saber qué es lo que sufre un médico, un enfermero, para poder asistirlo. Prepararme. Ver cuáles son sus códigos, porque los policías, en el caso nuestro, tenemos código. No cualquiera puede entrar, no entra un civil, no entra un civil. En el mundo del policía, no entra un policía, pero un policía sí entra, porque sabe las necesidades y se identifica como una persona que ha vivido lo mismo, por lo menos aquí en Argentina. Cuando ya tenemos el logro, como sé que por ahí están ustedes allí en Colombia, llegando a esa posibilidad de que se les reconozca, ya la cosa cambia. Aquí en Argentina, en todas las instituciones uniformadas, existe el capellán católico. Y ellos tienen grados militares, grados policiales. Si yo llego a una institución, querer hacer el trabajo de él, y él se ve sobrellevado por mi actuación, él puede iniciarme un sumario administrativo y hacerme echar de la policía, porque es un grado policial que él tiene. Y lo puede hacer con toda libertad. Y yo me tengo que sujetar a las reglas de la institución. Yo sé que las cosas las estoy haciendo bien, las estoy haciendo para Dios, pero hay reglas y reglamentos y leyes que yo debo respetar cuando yo ingreso a una institución. Lo mismo si yo voy al hospital. El hecho de que yo sea policía no me da a mí esa atribución de poder llegar y querer llevarme a todo el mundo por delante, o de ser capellán. Aquí ha pasado muchos casos. Aquí en Argentina hay organizaciones que dan placas, entregan placas, y con esto del tema de la pandemia, se cerraron todas las fronteras, todos los estados quedaron aislados. Pero hubo algunos casos donde aparecieron capellanes circulando por la ruta, lo paran la gendarmería, porque la gendarmería es la que controla la ruta aquí en Argentina, o la frontera, y le preguntan que quién era. Dijo, bueno, soy fulano de tal, y soy capellán, y mostró la placa. El policía, cuando ve una placa que no es reconocida por el Estado, automáticamente terminaron presos esos capellanes, porque no están reconocidas por el Estado. Entonces, por lo menos en Argentina, yo estoy hablando de Argentina, hay que tener un poquito de cuidado, atención, en donde nosotros queremos intervenir. Si queremos intervenir en una institución educativa, de un hogar de ancianos, de trabajo, allí tenemos que hablar con los directivos,
hablar con las personas, entrar en confianza con ellos sobre los temas que vamos a hablar, los temas que vamos a difundir. Nosotros lo que más damos y aconsejo a las personas que den son charlas motivacionales, charlas, explicar sobre la problemática que vamos a tocar. Entonces, ayudamos a todo, porque no es que tenemos una sola línea. Yo puedo decir, yo soy policía, me voy solamente por los policías. Yo dentro de lo que es la capellanía o el curso que nosotros damos aquí en Argentina, hay gente que está trabajando en hospitales, hay gente que está trabajando en los hogares de ancianos, hay gente que está trabajando con el bombero. Aquí en Argentina los bomberos son uniformados, pero no son como la policía, ellos son voluntarios. Entonces, el trabajo, la actitud que ellos tienen, la presentación, está entablada hacia el trabajo del bombero. Y si hay alguien que tiene el llamado de ir a trabajar con ellos, perfecto. Todo eso nosotros tenemos que ir entendiendo en dónde nosotros tenemos la capacidad para entrar como capellán o como siervo de Dios, y sabiendo que Dios nos va a respaldar en todo. Cuando hablamos de misionero, vuelvo a repetir, no es solamente ir a otro país. Alguien me dijo por ahí, me dijo, ay pastor, y si yo quisiera tener el mismo trabajo que hace usted, de viajar, ir a predicar, ir a otros lugares. Y yo le dije, no puedes ir a ningún lado, le dije tú. Pero ¿por qué? Si yo tengo un llamado, sí, pero Dios no se equivoca. Tú puedes tener el llamado ahora, pero en el tiempo de Dios vas a salir, no ahora. Porque para irte a otro país, como me ha tocado irme a mí, lo primero que tenés que hacer es que tu familia se convierta. Que tu esposa entienda cuál es el llamado, tus hijos entiendan cuál es el llamado. Pero usted no quiere que yo viaje. Haz lo que quiera. Pero para ser un buen siervo de Dios, en el lugar donde quieras viajar, o viaja tu esposa contigo, o tu esposa tiene que tener entendimiento cuál es tu trabajo, cuál es tu misión. Yo cuando fui a Colombia, fui en el año 2013, y estuve 2 meses y medio fuera de mi país. Aprender a vivir cosas que no he vivido nunca, pero lo tenía asumido porque digo, bueno, soy un misionero. Por ejemplo, subir en la ciudad de Ipiales, me tomé un bus hasta Cali. Resulta que cuando yo salgo de Ipiales, un pastor me llama de Ecuador y me dice, ahí en Ipiales, estaba en Ipiales yo, y me llama un pastor de Ecuador y me dice, ahí en Cali hay un pastor esperándolo, en la terminal. Salí a las 8 de la mañana de Ipiales y llegué a las 8 de la tarde a Cali. Llegué, me bajé del bus, nadie preguntó por mí, se cerró la terminal, nadie preguntó por mí y quedé solo en la terminal, con los policías que estaban ahí cuidando. Solo. Y me acosté a dormir en una banca. No tenía lugar donde ir a dormir. Dormí en una banca. Me até la mochila en mis brazos. Digo, bueno, si me llego a quedar muy dormido, se van a tener que llevar el brazo mío, pero me voy a quedar acá. Al otro día, a las 8 de la mañana, abrieron la terminal de Cali. Bueno, empezó a haber movimiento dentro de la terminal. Lo llamo al pastor, le digo, pastor, estoy en la terminal. Uy, me olvidé que tenía que ir a buscarlo anoche. Y me quedé 3 días en Cali. Este pastor me pagó un hotel de 5 estrellas, o sea, de una noche dormir en una banca, en un asiento de una terminal, a dormir. Pasé a dormir 3 noches en un hotel de 5 estrellas. Y eso es lo que hace Dios. Si Dios, uno es fiel en lo poco, dice la palabra que en lo mucho
Él nos pondrá. Y al vivir eso, llegar a Bogotá sin conocer a nadie, porque yo me mandaba, yo no, pero ahí tenía un contacto, el pastor Uber. Me esperó, nos encontramos y estuve conviviendo con él, su familia, durante 2 semanas. Y la verdad que para mí fue un gusto, un orgullo de poder estar con ellos, agradecerle por lo que hicieron por mí, porque eso fue también lo que me llevó a mí a acrecentar el trabajo de lo que es el misionero. Si leemos 2 de Timoteo 2, del 3 al 6, dice: comparte nuestro sufrimiento como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda con cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Para cumplir la misión que nos encomienda Dios, el capellán misionero debe enfrentar muchos sufrimientos. Pero esto no se compara con el honor de saber que nuestro trabajo en la obra del Señor solamente trascenderá en la eternidad, donde allí seremos recompensados. El apóstol Pablo aconsejaba a su hijo espiritual Timoteo y hace algunas comparaciones de sufrimiento que conlleva hacer la obra del Señor, que la padece un soldado, un atleta y un agricultor. El capellán misionero necesita enfocarse. Primero, el capellán misionero necesita enfocarse. Después de haber participado en la Primera Guerra Mundial, el escritor cristiano Lewin conocía bien las presiones del servicio militar. En un discurso público durante la Segunda Guerra Mundial, escribió la elocuencia de las dificultades que enfrenta un soldado. Todo lo que atravesamos en cada situación adversa se resume en la vida de un soldado. En un servicio activo, la enfermedad, la amenaza, el dolor, la muerte, la escasez, el frío, el calor, la sed, el hambre, la falta de un techo, trabajo duro, humillación, injusticia, reglas arbitrarias, exilio y separación de todo lo que ama. Un soldado cuando sale a la batalla, por eso el apóstol Pablo así enseñaba y enseña a través de sus palabras que debemos ser como un soldado. Cuando sale a la batalla, debe darlo todo e incluso la vida. Debe estar enfocado y concentrado en su misión. Debe cumplir las órdenes de sus superiores al pie de la letra. Y trabajar en cooperación con sus compañeros de batalla, o sea, otros capellanes. No ser un solitario, sino que trabajar en grupo y activar. Vamos a comparar a los capellanes con nuestros soldados de nuestro país. Ellos son parte de un sector especial del gobierno. Son hombres y mujeres rigurosamente adiestrados y preparados, aún separados de la vida común, especialmente preparados para misiones específicas que tienen que ver con el asunto de resguardar la soberanía nacional, asunto de seguridad internacional y rescate de vidas. Suelen ser tareas en equipos, misiones especiales, aún en formas individuales. La labor de un capellán misionero es un trabajo al campo de batalla.
es un llamado especial, muy similar a la que tiene un soldado en vuestros países. El capellán es un soldado de Cristo, especialmente preparado para librar la guerra contra las huestes de maldad y rescatar los cautivos del diablo. Por ello, el capellán misionero debe ser fiel al Señor y a su llamado. Debe estar enfocado, no distraerse ni retroceder jamás. Porque si lo hace, el pueblo sufrirá grandes daños y muchos correrán peligro de caer prisioneros del enemigo. Porque un día rendiremos cuenta delante del Señor. Porque nunca el Señor nos va a preguntar cuántas veces oramos, cuántas veces ayunamos, cuántas veces fuimos a la iglesia. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Donde yo te puse. Queda bien claro que el llamado principal está allí en la parábola del samaritano. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Ahí la palabra de Dios nos habla que el samaritano, en la parábola del samaritano, dice que pasa un pastor. Era un sacerdote, era un pastor. Tendría su preocupación, sus actividades. Vio al hombre tirado y siguió su camino. Más tarde dice que venía un levita, un músico. También tendría preocupación, preocupado por la alabanza que tendría que cantar, el ensayo. Todo eso para él era importante. Pero vio al hombre allí y siguió su camino. Pero llegó el samaritano. Lo levantó, lo bañó, asistió de él, lo curó, le cambió ropa y lo dejó allí en el mesón. Y aún hizo un compromiso más grande. Le dijo al de la posada, te dejo más dinero por si algo hay que gastar. Y en caso de que cuando vuelva algo se deba, yo lo pago. Entonces le hace la pregunta al fariseo. ¿Cuál de los tres, el pastor, el levita o el samaritano, era el que amaba al prójimo? Y el religioso le dijo, y el samaritano. Jesús no le dijo, anda a hacer una campaña. Jesús no le dijo, dile que yo te mandé. No, Jesús no le dijo, dile que me acepte como su Salvador. Solamente Jesús le respondió, ve y haz lo mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, como capellanes y como cristianos, hacer lo mismo. Donde haya necesidad, donde haya dolor, ir con la asistencia. No con la Biblia, con la asistencia, la acción. Porque ellos tienen que ver en mí a Cristo. Hay muchos que hablan muy bonito, pero no hacen nada. Debemos estar enfocados en la misión que implica cuando la gente está sufriendo. Recién veía las imágenes de allí del huracán, de las clemencias. ¿Cuántas personas hay allí que están sufriendo? Que han quedado sin casa. Tal vez con esto del COVID, ¿cuántas personas han perdido sus seres queridos? En el caso mío, perdí a mi padre. Pero siempre en el momento justo allí cuando estaba mi padre internado, que no lo pudimos ver, que no lo pudimos velar, que no lo pudimos despedir,
Dios siempre trajo paz a mi corazón y a mi vida, y pude darle palabras de aliento a mi madre, a mis hermanos, y hacerle entender que el propósito de Dios era eso. Muchas veces nos cuesta alejarnos de las cosas que amamos, de las comodidades, de las personas, del hogar, de la familia. Y a veces esas circunstancias o esos no me sale la palabra ahora, pero bueno, nos distraen del servicio del Señor. No, pero yo ¿cómo voy a dejar mi familia? A mí me han dicho cuando he viajado, ¿cómo dejar tu familia? Tus hijos, tu esposa. Y yo le dije, el Señor está con ellos y nos cuida, y nos protege, y nos guarda. He viajado con mi esposa kilómetros y kilómetros recorriendo Argentina. También en la sala está mi hermano Martín Paponetti. Con él hemos viajado a diferentes lugares, Bolivia, Brasil. Y lo hemos hecho en auto. Hemos hecho 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros. Y usted me pregunta, ¿de dónde salgo los recursos? Dios responde. Dios responde. Dios proveerá siempre. Así como el soldado no puede abandonar el campo de batalla, su lugar, donde él se ha comprometido a cumplir con una misión, así también tiene que hacer el capellán misionero. Debe enfocarse en el llamado para lograr la victoria y tener éxito en su misión. El capellán misionero debe ser obediente. Para obtener la victoria, un atleta necesita tener en cuenta ciertos factores que influyen en el logro de su meta y poder lograr lo que él se propuso. Uno de esos es tener una buena relación, primeramente, con su entrenador, seguir sus recomendaciones y cumplir con el reglamento que la competencia le exige para la cual él va a participar. Igualmente, necesita de constancia, disciplina y largo entrenamiento, privarse de ciertos alimentos y ciertas actividades que puedan perjudicar su condición física y su desempeño. En 1 Corintios 9:25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, o tal vez se lo roben, se rompe, o se puede quemar ese premio. Pero nosotros, en cambio, vamos por un premio que va a durar para siempre. Si el atleta se somete a todas las privaciones para obtener una victoria terrenal y pasajera, ¿cuánto más nosotros, capellanes, que estamos luchando por una causa que va a trascender en la eternidad? Vuelvo a decir, Dios va a ver, cuando tengamos que presentarnos delante de Él, va a tomar cuenta qué es lo que hemos hecho en donde Él nos puso. Para lograr la victoria en el campo espiritual, el capellán debe mantener una íntima comunión con Dios en privado, a través de estudio de la palabra y obediencia a su palabra. En ella se encuentran las instrucciones precisas de parte del maestro, que garantiza el éxito en todas las misiones donde proclamemos el evangelio. El capellán misionero debe ser constante en su disciplina espiritual, como es la oración, el ayuno y todo lo que le ayude a crecer en comunión con Dios. Evidenciando y debiendo reflejar su vida a la obediencia del maestro.
que debe procurar agradarle y glorificar donde quiera que se encuentre. Muchas veces a mí me ha pasado de que compañeros han llegado a mi vida, me han mandado un mensaje y después tal vez de 2 o 3 días me han dicho, ¿y a vos quién te mandó? Me parece que te mandó Dios. Sí, Dios me mandó. De ellos sale, porque ellos tienen que ver en mí que se refleja la vida de Cristo en mi persona. El capellán debe trabajar duro, necesita trabajar duro. El agricultor, cuando va a disfrutar del fruto de su cosecha, para eso tiene que preparar bien el terreno, invertir el tiempo para sembrar, abonar, regar, cuidar y esperar el momento adecuado para cosechar. Todo este proceso necesita esfuerzo, que se materializa en el producto y que es el beneficio no solo para él, sino para la familia y una comunidad que también está necesitando. De igual manera, el capellán tiene la responsabilidad de sembrar la palabra de Dios, dedicando el tiempo de enseñar de tal manera que las personas entiendan el mensaje. Tiene que tener la responsabilidad de establecer fundamentos sólidos de tal manera que la semilla sembrada eche raíz, crezca firme y produzca fruto. Para lograr todo esto, el capellán también necesita una intimidad y una íntima comunión con el Espíritu Santo para discernir la fase, la estrategia en la que se encuentra el receptor. Entendiendo que en algunas ocasiones Dios pondrá a otro a regar la palabra sembrada por usted. Pero al final, la cosecha de ese fruto solamente la recogerá el Señor. En 1 Corintios 3, 6, 9 dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino que solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes, en un campo cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Es todo eso, así como un soldado, el atleta y el agricultor sufren dificultades para lograr su objetivo. De igual manera, el capellán misionero debe sufrir muchas penalidades, pagar alto precio para que la obra de Dios avance. Pero eso no debe llevar al desánimo ni al abandono de la obra, porque por más que muchos sufras, nada es comparable con lo que sufrió el Señor por nosotros. Él sufrió en nuestro lugar. Su sufrimiento nos trajo libertad y salvación. Desde el mismo momento de la encarnación, cuando siendo Dios, se sometió a limitarse en un cuerpo humano, se expuso al rechazo, a la burla, a la injuria, a las calumnias. Sufrió una muerte cruel, despiadada. Fue acusado y juzgado injustamente sin el debido proceso. Maltratado, herido, vituperado, escupido y tratado como el más vil pecador. Aunque parezca paradójico, el sufrimiento de Jesús hacía parte del plan de Dios para bendecirnos. Qué bendición tan grande saber que a pesar del sufrimiento y las dificultades que conllevan el trabajo de un capellán misionero, estamos contribuyendo para que el sacrificio de Cristo no sea vano y miles lleguen a conocerle. Qué privilegio saber que Él nos ha delegado a cada uno de nosotros para continuar la misión que Él le encomendó a su discípulo. Por eso es que debemos mantenernos enfocados en obediencia, trabajar duro, e invertir todo nuestro tiempo, energía y dinero y oración para ganar almas para el Señor. La pregunta es, ¿está dispuesto a pagar el precio por el avance del Evangelio
y ser un verdadero capellán misionero? Creo que sí. Desde el momento que entraste en esta organización y se te habló y se te dijo y te enseñó, debemos estar todos unánimemente trabajando en lo mismo y sirviendo, cueste lo que cueste, porque Dios, en Él tenemos victoria. Pastor Rubén. Muchas gracias, Pastor Marcelo. Una persona como usted tiene toda la autoridad de hablar de capellanía en el área misionera. Me consta, ha viajado por muchos lados tratando de establecer este trabajo en instituciones policiales y militares, y aún en las que no son. Y qué bonito el testimonio de cuando le tocó dormir en Cali, allá en la banca. Pero mire pues que es una realidad. El Señor a veces nos prueba, pero de ahí nos saca a bendición. El Señor nos lleva a la victoria y nos pone como cabeza. Muchas gracias, mi pastor Marcelo, por esa intervención.